Muy bien. Muchas gracias, Sonia, Miquel y Arritxu. Tienes la palabra cuando quieras. Bien. Hola, buenos días a todos. Bueno, antes de nada quería agradecer a Guía Salud, ¿no?, por haber organizado estas jornadas y hacer posible pues, que podamos compartir las experiencias, ¿no?, de las diferentes comunidades autónomas. Bien. Bueno, el guión de la presentación es este que veis aquí. Yo voy a intentar a lo largo de estos 15 minutos, o igual un poquito más, si es que me dejan, comentar cuál ha sido la trayectoria en implementación de guías en Osakidetza a lo largo de unos 10 años. Luego ya entraré un poco más en profundidad con cómo ha sido el diseño, los resultados y un poco la discusión del ensayo clínico clúster, ¿no?, que hemos realizado con la implementación de guías cardiovasculares, y luego sí que me gustaría pues, dejar un tiempo para ver un poco pues, las reflexiones más allá del ensayo, ¿no?, ver un poco cuáles son los retos actuales y cuáles serían las recomendaciones fundamentalmente para las organizaciones de servicios. Bien, la trayectoria en la implementación de guías nuestra en Osakidetza va muy paralela a lo que es tanto el desarrollo de la MBE a nivel nacional como al desarrollo del programa de guías, ¿no?, a nivel nacional. Entonces, bueno, hacia el año 2000, por aquí, bueno, encontramos en que la difusión de la MBE en nuestro medio tiene, ¿no?, una expansión importante con red de guías, con grupos de CASP, etcétera, y es entonces cuando en nuestro medio se publica la primera versión de la guía de hipertensión, ¿no?, realizada con una metodología rigurosa y sin ninguna financiación, por cierto. Bueno, esto vamos evolucionando, ¿no?, hacia el aproximadamente año 2004-2005, bueno, ya es la creación del portal Guía Salud, el instrumento AGRI se difunde, ¿no?, por todas las comunidades, GREI también empieza a darse a conocer, y eso coincide con que en nuestro medio, digamos, tenemos ya la primera remesa, ¿no?, de guías, ¿no?, en este caso ya con una colaboración con Osteva, que ha sido crucial para nosotros, muy importante, hemos trabajado muy a gusto y con cierta financiación, ¿no?, y así ya hicimos la guía del asma, la lumbalgia, documentos metodológicos, etcétera. Bien, luego un aspecto crucial, por supuesto, ha sido también el programa de elaboración de guías en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y, bueno, ya digamos pues que hacia el año 2007, 2008, ¿no?, coinciden que, por un lado, a nivel del Sistema Nacional de Salud se publica ya lo que es el manual de elaboración de guías y la primera remesa de guías de práctica clínica. Una de estas guías es la guía de diabetes tipo 2 que elaboramos ahí en el País Vasco, ¿no?, con Osteva Osakidetza, y esto también coincide en el tiempo con que a nivel autonómico publicamos ya lo que es la revisión de la guía de hipertensión, la actualización del 2007, y se publica también la guía de lípidos como factor de riesgo cardiovascular a nivel autonómico. Entonces ya esto, junto con el manual de implementación, que también estaba a punto de publicarse, digamos que constituye ya, ¿no?, se creaban las condiciones para plantear un proyecto de implementación de guías cardiovasculares. Vale. Bien. Nosotros en el año 2002, cuando publicamos la guía de hipertensión, la implementación fundamentalmente pues, se realizó a través de la presentación institucional de la guía, envío nominal de la guía, difusión pasiva, sesiones de presentación, se hicieron talleres puntuales de temas concretos, MAPA, AMPA. También se hizo una difusión sobre la metodología empleada, porque era bastante novedoso en aquella época, ¿no? Y también se consiguió introducir algunos indicadores en el contrato de gestión clínica, que eso creemos que fue un paso importante. Como limitaciones, destacar otra vez, ¿no?, la mínima difusión en atención especializada, y la implicación variable también de los gestores dependiendo de las comarcas sanitarias. Bien, ¿cómo se midió? Pues bueno, lo que hicimos fue una evaluación de la implementación a través de fundamentalmente series temporales sobre variables de prescripción, básicamente. Entonces, bueno, vimos que, por ejemplo, se invertía la tendencia en el uso de los diuréticos, ¿no? Entonces empezaba a aumentar un poco el uso de diuréticos. Claro, aquí estamos hablando de impactos sobre toda Osakidetza, el beneficio es modesto siempre porque estamos hablando de la N, ¿no?, total, toda la organización. En cuanto a los fármacos antihipertensivos seleccionados también, pues digamos que se frena lo que es la tendencia a la baja. Nuevamente son datos globales de toda la organización. Bien, entonces, ¿de dónde surge el proyecto de implementación? Ya lo he comentado un poco, ¿no? Coincide o confluyen los años de trayectoria que ya llevábamos en el proyecto con unos profesionales que trabajábamos en ese momento con perfil clínico, otros metodológico, elaborando o coordinando guías
del ámbito cardiovascular, las 3 guías que hemos comentado, implicadas también 2 personas en concreto estaban implicadas en el manual de implementación, y entonces coincide con que sale una convocatoria, ¿no?, del proyecto de implementación de guías en el marco del convenio también, y es cuando decidimos ya pues, bueno, ponerlo en marcha. El contexto a nivel nacional es de fuerte impulso institucional, ¿no?, para elaborar guías de práctica clínica, pero eso, digamos que contrastaba un poco con un escaso conocimiento local, ¿no?, de las barreras y de los procesos de cambio. Y la iniciativa, en principio, fue liderada por profesionales sanitarios, ¿vale?, con apoyo de las organizaciones, pero básicamente liderada por profesionales. En el proyecto nos planteamos 3 actividades diferentes, 3 objetivos. Uno era la exploración de barreras y facilitadores. Luego, donde más me voy a centrar es en la evaluación de la estrategia de implementación de las guías cardiovasculares mediante un diseño aleatorizado por grupos, que ya está finalizado. Y también nos planteamos el diseño de un cuestionario para identificación de actitudes de los médicos hacia las guías. Entonces, bueno, me voy a centrar fundamentalmente aquí en lo que es la evaluación del estudio, y comentaré las barreras fundamentalmente un poco por encima porque son muy importantes, tienen mucho peso, ¿no?, tuvieron mucho peso a la hora de diseñar la intervención. Bien. El marco metodológico, ¿no?, para trabajar que utilizamos es el marco del Medical Research Council, que, bueno, en su digamos, versión más actualizada, propone pues 4 pasos, ¿no?, que muchas veces no tienen por qué cumplirse todos ni ir secuenciales, pero es importante siempre tenerlos en cuenta, ¿no?, que es el diseño de la intervención, ¿no?, y del estudio, ¿no?, la fase de factibilidad y de pilotaje, que muchas veces nos olvidamos de ella, la fase de evaluación y la fase de seguimiento a largo plazo. Bien. Esta primera fase es clave, ¿no?, a la hora de diseñar la intervención y diseñar el estudio, y creo que es una de las cosas que muchas veces hacemos demasiado a la ligera y nos tendríamos que detener más. Entonces, bueno, aquí sí que es muy importante, ¿no?, a la hora de plantearse cómo tiene que ser la intervención, ¿no?, primero pensar en cuál es la base teórica que tiene la intervención, qué evidencias hay acerca de esa intervención, si ha funcionado o no en otros contextos, ¿no?, tener una revisión bibliográfica bien hecha antes de empezar, cuáles son las barreras y facilitadores para el cambio, cómo es el contexto también, y luego finalmente describir la intervención de forma completa, ¿no?, de manera que pueda reproducirse en otros contextos y sepamos luego cuáles son los componentes que puedan funcionar o que hagan que la intervención funcione o no. No hicimos un estudio piloto como tal, pero sí que nos detuvimos mucho tiempo y fue una fase muy costosa del proyecto, lo que fue la fase de validación de indicadores, ¿no?, porque los datos los sacamos de la historia clínica electrónica. Entonces, bueno, aquí tuvimos unas barreras importantes y esto pues fue francamente un trabajo bastante arduo. Bien, entonces, para el diseño de la intervención, siguiendo los pasos que he comentado antes, nos basamos en el modelo de 10 pasos de Grohl, que está recogido en el manual de implementación también, ¿no?, y que postula pues, que tanto los profesionales como los equipos van pasando por diferentes fases, ¿no? Entonces, en estas fases se identifican diferentes barreras y las intervenciones pues, deberían ir enfocadas, ¿no?, a superar esas barreras. Bien, en cuanto a la revisión bibliográfica, pues hicimos la revisión al uso, ¿no?, sobre cuál es la efectividad de las diferentes estrategias para cambiar, ¿no?, para producir el cambio en los profesionales sanitarios, tanto a nivel general, con guías de práctica clínica, como a nivel ya más particular en la diabetes, en la hipertensión y en los lípidos. Bien, aquí no voy a entrar en detalles, pero vamos, son un poco los pasos, ¿no?, que dimos. Bien, en cuanto a las barreras, también hicimos un estudio de barreras a través de la técnica Delphi con 36 expertos que conocían, ¿no?, cómo habían sido las guías previas, la de hipertensión, asma, etcétera, todas estas. Y bueno, y no me voy a extender en la metodología, pero bueno, las principales, sacamos unas conclusiones, ¿no?, de acuerdo a cuáles eran las características de las guías y de cómo se difundían, barreras internas y barreras externas. Entonces, en cuanto a la priorización de, digamos, las dimensiones, ¿no?, los clínicos, ¿no?, nos decían que en la presentación de las guías tenía mucho peso el método didáctico utilizado en la presentación de las guías, porque querían que fuera un método más participativo, con más debate. La elección del ponente era otro tema muy importante también. Respecto al formato, también nos dio muchas pistas porque nos pedían formatos más reducidos, versiones online, búsqueda de términos entre ellos, conexiones, enlaces, foros de debate. Nos decían que las guías eran demasiado tochos, ¿no?, en definitiva. Y bueno, eso nos quedó bastante claro.
Sin embargo, bueno, los clínicos casi todos consideraban que la aplicación de las guías daba buenos resultados en la práctica clínica, en eso no había grandes discrepancias. En cuanto a las barreras internas, la más importante era la predisposición del propio médico y en cuanto a las barreras externas, y esto se repite hasta la saciedad, ¿no?, es la falta de acuerdo, una de las más importantes, la falta de acuerdo entre atención primaria y especializada. Y la segunda barrera externa, menos importante que la anterior, sería la injerencia de la industria farmacéutica. Bien, conocido esto, hacemos también nos paramos un poco a ver qué características del contexto, ¿no?, teníamos, ¿no?, que nos facilitaran o nos dificultaran el llevar a cabo este proyecto. Bueno, tenemos muy claro que la cultura de la organización en esto de las guías es muy desigual en primaria y en especializada. Enfocamos una vez más, ¿no?, la intervención atención primaria. En primaria tenemos la ventaja, por ejemplo, de que contábamos con responsables de formación en todas las unidades de atención primaria, también responsables de historia clínica. Lo que nos planteábamos también era, a la hora de definir la intervención, una intervención que tenía que ser muy sostenible para las organizaciones sanitarias y algo que no requiriera cambios organizativos importantes, ¿vale?, algo que fuera llevadero después y sin consumo adicional de recursos, o que se pudiera hacer al menos sin tener que contratar a nadie, ¿no? Bien, y luego la fase que os he comentado ya de validación de indicadores y sistemas de información que nos llevó mucho tiempo. Vale. La intervención, entonces, está diseñada por profesionales sanitarios y también está dirigida fundamentalmente a profesionales sanitarios, médicos y de enfermería. Bueno, este es el diseño de la intervención. El grupo control recibió guías, las guías en papel y en formato electrónico, y sesiones de presentación mediante formación en cascada en todas las unidades. En el grupo de intervención, además de esto, bueno, la sesión de presentación fue de formato idéntico a la del grupo control, con la diferencia de que el ponente tenía más liderazgo local, o era un clínico autor de las guías, de alguna de las guías cardiovasculares. Diseñamos una página web, un poco siguiendo, ¿no?, las recomendaciones del formato que nos decían, con recomendaciones dirigidas a la acción, con material para pacientes y con herramientas. Bueno, se podía calcular el riesgo coronario también entrando a la página web, posibilidad de hacer preguntas. Y también, bueno, se impartieron varios talleres de riesgo cardiovascular, tanto a enfermería como a médicos de familia, y se hicieron también 6 talleres de pie diabético para enfermerías en exclusiva. Bueno, este es un poco, no se ve gran cosa, pero es el aspecto que tiene la página web, y de aquí, bueno, se entran los diferentes procesos, ¿no? Se pueden enlazar una con otra, tiene también, bueno, herramientas para pacientes y para profesionales, enlaza también con el Vademécum, etcétera. Bien. Como objetivo del ensayo clínico, nos planteamos evaluar la efectividad de una intervención multifactorial ajustada a barreras en la implementación de las guías cardiovasculares sobre los indicadores de proceso y variables clínicas intermedias en pacientes con diabetes tipo 2, pacientes hipertensos, población susceptible de cribado coronario cardiovascular, y sobre la prescripción de estatinas en prevención primaria y secundaria. Y no voy a entrar en muchos detalles de la metodología. Es un ensayo clínico aleatorizado por grupos o clúster. Se realiza en 2 comarcas de atención sanitaria de Osakidetza, que son las más grandes de carácter urbano, que son comarca Bilbao y comarca Equialde, que agrupa Donostia, San Sebastián y sus alrededores. Intervención, ya hemos comentado, implementación habitual versus multifactorial, ¿no?, con la página web, talleres y liderazgo local. En cuanto a las variables principales, bueno, aquí tuvimos mucha discusión y finalmente, como variables principales, fundamentalmente intentamos que fueran variables que se podían volcar directamente desde el laboratorio, no de cara a la validez, porque había problemas, ¿no?, con las bases de datos. Entonces, como variable principal en diabetes, nos quedamos con la analítica anual de glicosilada, en los hipertensos también con la analítica básica que incluía ratio albúmina-creatinina. Y luego medimos también, porque era un PAP, se podía recoger de forma automática el porcentaje de mujeres y hombres susceptibles a cribado coronario. Como variables secundarias ya nos planteamos indicadores de proceso, indicadores de prescripción y también variables clínicas intermedias, ¿no?, como son la hemoglobina, los niveles de hemoglobina glicosilada, el grado de control y el grado de control de la presión arterial también. Bien. Bueno, resultados. En pacientes con diabetes, bueno, no mejoró la variable principal,
De hecho, mejoró algo en el grupo de intervención y en el grupo control, en los dos, pero no hubo diferencias significativas. Tampoco hubo diferencias significativas en el buen control de la hemoglobina glicosilada ni en las cifras de presión arterial, y las diferencias grandes, ¿no?, se observaron fundamentalmente en el cálculo del riesgo cardiovascular y en menor medida en el uso de fármacos, metformina en monoterapia en este caso. En la hipertensión ocurre un poco lo mismo, no hay cambios en la variable principal, en la analítica básica, mejoran grupo de intervención y grupo control, tampoco en el control de la hipertensión arterial, y nuevamente hay mejoras en la prescripción y en el cálculo del riesgo coronario. En los resultados en relación a la guía de lípidos cambian bastante, hay resultados bastante relevantes en casi todas las variables, prácticamente en todas, en el cribado en mujeres, cribado en hombres, nuevos tratamientos con estatinas en base al riesgo cardiovascular, estatinas en prevención primaria, disminuye el uso de estatinas en prevención primaria, y en prevención secundaria no se modifica porque partíamos también ya de unos valores muy altos. Entonces, bueno, parece que el efecto ha sido desigual dependiendo del proceso estudiado, ¿no? En diabetes y en hipertensión vemos que se produce una mejora en el cribado del riesgo coronario y disminuye el uso de estatinas en prevención primaria, pero no hay cambios a nivel de las variables clínicas. Y, sin embargo, en el riesgo cardiovascular hay cambios en la mayoría de las variables, ¿no? Digamos que el riesgo cardiovascular era el nexo de unión de las tres guías y era el mensaje central de la estrategia de implementación. En cuanto a diabetes e hipertensión, podemos decir que en principio estos resultados son menos optimistas de los que habíamos encontrado antes de la revisión hasta 2007-2008, aunque van en la línea de las revisiones sistemáticas más recientes, ¿no? Parece que lo que se observa, digamos que hay una tendencia secular a lo largo del tiempo a observar menos beneficios en los ensayos clínicos a medida que los pacientes incluidos tienen unos mejores niveles basales, ¿no?, de hemoglobina glicosilada o de tensión arterial, y además a medida que van predominando diseños aleatorizados y diseños clúster frente a otro tipo de diseños, con mayor riesgo de sesgo que pueden sobreestimar la eficacia de las intervenciones. También con los datos obtenidos con relación a la literatura nos dicen que las intervenciones dirigidas, al menos en procesos crónicos, no tanto en agudos, pero en procesos crónicos parece que las intervenciones dirigidas solo a profesionales pueden mejorar el proceso de atención, pero con menor probabilidad los resultados clínicos, ¿no? Y que parece que para esto quizás se requerirían intervenciones, además de sobre profesionales, intervenciones organizativas y sobre pacientes. En los lípidos ya he dicho que las recomendaciones, bueno, eran mucho más novedosas también desde el punto de vista de la difusión del conocimiento. La barrera principal en este caso era el conocimiento, quizás en los otros procesos son otras barreras las que tenían más peso, y además era el denominador común de las tres guías. Bien, una vez finalizado el ensayo, también hemos intentado seguir la pista de algunos indicadores, ¿no?, para ver un poco la fase de seguimiento, ¿no?, que ya no tiene nada que ver con el estudio. Entonces, por ejemplo, bueno, hemos visto que los niveles de hemoglobina glicosilada basales o de cifras de tensión arterial, o sea, la glicosilada sigue la media en 7 en todas las comarcas y se haga lo que se haga. Entonces, ahí no ha habido cambios en el seguimiento. En indicadores de proceso, por ejemplo, que es el de estatinas y con cálculo previo del riesgo cardiovascular, pues aquí la situación de partida, partíamos de un cumplimiento menor del 10%, en el ensayo clínico se modificó bastante, ¿no?, en esa fase, y después esta fue acompañada de otras intervenciones, ¿no?, como fue el incluirlo como indicador en el contrato de gestión clínica. Además, luego, aparte de esto, se incorporó también a la calculadora del riesgo cardiovascular dentro de la historia clínica, ya no tenían que salir como durante el ensayo, ¿no?, a otra página para calcular y apuntarlo, y bueno, y otra serie de cambios organizativos que han hecho que el riesgo coronario ya sea una herramienta, ¿no?, ampliamente utilizada. Esto sería, digamos, la parte más amable, ¿no? Luego, lo que sí vemos es que en el ensayo clínico habíamos visto que las estatinas en prevención primaria habían disminuido. Ahora, cuando analizamos la tendencia desde el año 2000, ¿no?, del consumo de estatinas, vemos que después de todo el periodo de intervención, esto es el conjunto de la comunidad autónoma, no solo el estudio, pues hay una tendencia, ¿no?, a atenuarse, digamos, ese incremento, ¿no? Entonces, las pendientes disminuyen, pero bueno, es un dato al que habría que seguirle la pista. Bien, ¿favorecen la implementación? Pues en nuestro contexto, que tengamos clínicos con experiencia en metodología, equipos multidisciplinares, la colaboración con Osteva, autores implementadores y el conocimiento del medio, el compromiso con la investigación y la autonomía en la extracción de datos. Y dificultan, por el contrario, la organización compartimentada, atención primaria especializada, la falta de sensibilidad y apoyo decidido en la organización, el desigual recorrido en atención especializada, los conflictos de interés y la injerencia de la industria farmacéutica, así como la dependencia también de los informáticos para extracción de datos, ¿no?
Más allá del estudio, pues bueno, después de estos 10 años creemos que las guías de práctica clínica han experimentado un desarrollo espectacular ya en nuestro medio y que en este momento yo creo que sí que estamos ya en condiciones de afirmar que las guías basadas en el consenso han dado paso ya a las guías basadas en la evidencia y con apoyo o lideradas, digamos, por instituciones públicas y refrendadas por sociedades. También en los estudios cualitativos se muestra, ¿no?, que para la mayoría de los médicos de atención primaria las guías son una valiosa fuente de información, ¿no?, y las consideran útiles en la práctica clínica y, de hecho, los clínicos, digamos, que hacen una asociación para ellos, medicina basada en la evidencia, prácticamente son guías de práctica clínica basadas en la evidencia y quieren guías fáciles, con recomendaciones claras y a modo de libros recetarios con las ventajas e inconvenientes que tiene esto. Ya casi acabo, la evolución de los indicadores, lo que hemos visto un poco, ¿no?, del riesgo cardiovascular y la prescripción, apoyaría, digamos, una estrategia de implementación secuencial, ¿no?, primero enfocada a los profesionales, intentando cambiar los conocimientos y actitudes, y una vez logrado esto, seguida de intervenciones más organizativas y de gestión, ¿no?, como son inclusión en contratos de gestión clínica, etcétera, que parece que multiplicaría y extendería la eficacia de las primeras, ¿no? Retos actuales, tema de guías de práctica clínica y morbilidad, la actualización de las guías. La implementación, por otro lado, no es posible sin la implicación decidida de las estructuras de gestión. Y el contexto actual, ¿no?, de crisis económica con muy poca inversión en gestión del conocimiento y en investigación, ¿no? Pensamos que quizás hay que ir pensando en otro tipo de formatos, ¿no?, para implementación y quizás también para guías, ¿no?, como pueden ser de focalizar en recomendaciones más concretas, resúmenes, recomendaciones tipo las del NICE, ¿no?, Do Not Do Recommendations, etcétera. Acabo, ¿no? Recomendaciones para las organizaciones sanitarias serían implementar de forma planificada un número limitado de recomendaciones claves relevantes, ¿no? Mejor que guías completas. Bien planificado quiere decir que sepamos muy bien qué estamos recomendando, qué recomendación, por qué, quién, cuándo, cómo lo va a hacer y qué es lo que se espera. Las acciones de la implementación tendrían que ir integradas en las actividades rutinarias de las estructuras sanitarias. Las intervenciones dirigidas a profesionales, pero seguidas de intervenciones organizativas y sobre pacientes al poder ser. Estudios futuros que deberían profundizar en la comprensión, ¿no?, de los procesos de cambio y en la eficiencia de estas intervenciones con disciplinas como la investigación cualitativa o la evaluación económica. Y nada, para finalizar, ya agradecer a todos los que han participado en toda esta investigación y a todos los que estáis aquí por escucharme. Gracias.